todavía de lineal, después vamos a ver los de movimiento circular y después les voy a mostrar algunos intermedios que hay sin hacer. La clase que viene van a hacer repaso de todo esto o algunos extras, así que traten de terminar toda la guía, porque la semana que viene, está bien, nos queda la semana que viene y la otra, antes de las vacaciones. Bueno, vamos con el 25. Dos bloques, el A de 4 kilogramos y el B de 8, están conectados con una barra de masa despreciable, como muestra la figura, y bajan por un plano inclinado de 36,9 grados con respecto a la horizontal. Y nos da el coeficiente que tiene el bloque con el plano y el que tiene el bloque A con el plano, que es 0,25, y el que tiene el bloque B con el plano, que es 0,35. Y nos pide la aceleración. A ver, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el cuerpo A? La tensión, la fuerza de rozamiento, el peso, la normal. Y estamos. Muy bien. Y para el cuerpo B, lo mismo. Ahora, este sistema está bajando. Se está cayendo por su propio peso. O sea que mi sentido positivo va a ir hacia abajo, o sea, hacia la izquierda, digamos. Y ahora, les pregunto, como están conectados los dos y se mueven en el mismo plano, yo puedo tomar esto como si fuera un sistema. O sea, si yo acá le trazo como una caja cerrada, digamos, y se están moviendo juntos. ¿Y cuáles son las fuerzas que se me anularían si yo lo tomo como si fuera un cuerpo solo, ya que se me van a cancelar? La atracción de la cuerda. La tensión de la cuerda, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, para que ya nos quede, esperen que voy a avanzar, así se ven los diagramas, es el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo. Esto suena un poco repetitivo, pero siempre dibujen la componente de la aceleración en el eje donde se está moviendo el objeto para evitar error de signos. Dibujamos el eje X y el eje Y. Fíjense la flechita positiva para el lado que se está moviendo. Tenemos en el eje Y normal y peso, la componente Ni del peso, en el eje X la componente N del peso, la tensión y la fuerza de roce. Y para el cuerpo B, tensión para el lado positivo, la componente N del peso, fuerza de roce siempre en sentido opuesto al movimiento. En el Y tenemos la componente Ni del peso y la tensión. Y para el sistema completo, no voy a anotar las tensiones, ¿sí? Tenemos la normal de cada cuerpo, o sea, la suma de las normales, la suma de las fuerzas de roce, la suma de los pesos y nada más. Entonces, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas, tanto para los cuerpos separados o para el sistema completo, ¿va a ser igual a 0 o a masa por aceleración? A 0. A 0, muy bien. Y en el eje en el eje X, Masa por aceleración. sí, muy bien. Entonces, voy a escribir la sumatoria para cada cuerpo. Para calcular la aceleración nos va a convenir ir a plantearlo con el sistema completo para evitar tener más incógnitas. Lo que necesito intermedio es el valor de la fuerza de roce, porque tengo el coeficiente de rozamiento y puedo calcular la normal. Entonces, a partir de la sumatoria de fuerza en el eje Y para cada cuerpo, puedo calcular la normal de cada uno. Fíjense, traten de no mecanizar, de que la normal es igual al peso cuando está en un plano horizontal, o que la normal es igual a la componente Ni del peso, como en este caso, cuando está en un plano inclinado, porque a veces pueden tener por ejemplo, un otro objeto arriba de B, por ejemplo, y van a tener que tener en cuenta la fuerza que hace B sobre el objeto sobre B. Después vamos a ver un ejemplo donde hay un cuerpo arriba del otro. Siempre traten de analizar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bueno, nos queda acá el valor de la normal, que la podemos calcular. Planteo igual para que ya me quede la sumatoria de fuerza en el eje X para el cuerpo A. Fíjense, componente en X del peso positiva, menos fuerza de roce, menos tensión. Ustedes, si hacen bien el diagrama de cuerpo libre, después es leer el diagrama de cuerpo libre y anotar las ecuaciones para evitar error de signo, error de que me olvidé alguna fuerza.
Para el cuerpo B vamos a hacer lo mismo, nada más que tenemos componente en X del peso positiva, tensión positiva y la fuerza de roce negativa. Y acá ya junté las componentes en X del peso de cada cuerpo, que se lo pueden dejar separado si quieren, masa de A por G por seno de beta, más masa de B por G por seno de beta, yo saqué factor común, la gravedad por el seno del ángulo, menos la fuerza de roce de A, menos la fuerza de roce de B, igual a la suma de las masas por la aceleración. Fíjense que acá estamos teniendo en cuenta el sistema completo. Entonces, vamos a calcular, tenemos todos los datos, calculo la fuerza de roce con el valor del coeficiente por la normal, y el valor de la normal lo obtuve de la sumatoria de fuerza en el eje Y. Y de acá, despejando A, nada más tengo que pasar dividiendo este término, o sea, masa de A más masa de B lo paso dividiendo. Acá igual se los escribí. Entonces acá lo único que nos queda es reemplazar por los valores y obtener el valor de la aceleración, que es 3,4 metros por segundo cuadrado. Eso para el ítem A. Ahora para el ítem B nos pide la tensión de la cuerda. ¿Cómo la resuelven a esa? Con cualquiera de las dos masas reemplazaríamos la aceleración y... Claro, muy bien. Reemplazamos la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones de el cuerpo A o el cuerpo B. O sea, yo acá le llamé 1 y 2. En cualquiera de las dos reemplazan la aceleración por el valor que obtuvimos antes y despejan la tensión. Por ejemplo, en la ecuación 2 pasan este término sumando y todo esto restando y ahí ya les queda despejado. De cualquiera de las dos ecuaciones les va a dar el mismo valor de tensión, que es 2,1 newton. Después ustedes corroboren estos valores, ¿sí? Bueno. Antes de pasar al péndulo cónico, ¿alguna duda con este? No. Bueno. Tenemos un cuerpo de 0,5 kilogramos, sujeto al extremo de una cuerda de longitud de 1 metro, describe una trayectoria circular por el plano horizontal, generando una superficie cónica, por lo que se llama péndulo cónico. Calcule la velocidad y el periodo de revolución de la masa, suponiendo que el ángulo θ es 30 grados. Bueno, a ver, acá con Ricardo, ¿qué tipo de aceleración nos aparece cuando algo está girando en un círculo? La aceleración radial, la tangencial puede ser también. Sí, en este caso la aceleración radial. La velocidad es constante, así que tenemos una aceleración radial que está dirigida siempre hacia el centro del círculo. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta qué vamos a tomar como positivo y qué como negativo. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo M que está ahí dibujado para hacer el diagrama de cuerpo libre? El peso y... Tensión y el peso sería. Sí, muy bien. El peso y la tensión. La tensión está con un ángulo de... Bueno, esto es, si la masa está describiendo un círculo, entonces tiene una aceleración radial dirigida al centro de la circunferencia. Por lo tanto, se debe calcular la aceleración radial mediante un estudio de fuerzas que actúan sobre la masa M. Y ahí hacemos el diagrama de cuerpo libre. Acá está escrito lo que ya vimos en la parte de cinemática circular, como una de las formas en las que se puede escribir la aceleración radial, que es b cuadrado sobre el radio. Entonces, tenemos el peso hacia abajo y la tensión con este ángulo de inclinación. Fíjense que como el ángulo de acá arriba es θ, este va a ser igual. Porque o sea, si este vale, por ejemplo, si este vale 30, estoy acá marcando, este de acá va a valer 60, así que este tiene que valer 30. ¿Pueden ver todo eso porque este ángulo vale 30? O sea que es el mismo. No entendí bien, ¿por qué sería 30? O sea, acá tenemos que hacer la semejanza de los ángulos. Ustedes saben que la suma de ángulos en un triángulo rectángulo es 180. Sí, entonces, si que nos da de dato vale 30, que en realidad estaría dibujado acá, este pedacito de acá tendría que haber, fíjense que acá forma
un rectángulo, tendría que valer un 60, para que la suma me dé 90 de estos dos. Si este vale 30, este tiene que valer 60. Así forman el ángulo rectángulo que hay acá, 90 grados. Entonces, yo acá tengo otro triángulo. Si este vale 60 y este que está acá vale 90, este sí o sí me tiene que valer 30, para que la suma me dé 180. Acuérdense de eso, de matemática, para poder, o sea, más que nada para determinar dónde está el ángulo. Si se llegan a trabar en parcial o algo, eso pregunten, pero es un repaso de matemática. Bueno, y fíjense que el sentido positivo de uno de los ejes me tiene que coincidir con la aceleración radial, en este caso, que está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerza en el eje X va a ser igual a masa por aceleración radial. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? La componente ni de la tensión, que por tener el ángulo acá esté por el coseno de 30, menos el peso. Y ahí despejé T. En el eje X solamente tengo la componente en X de la tensión, que esté por el seno de 30. Igual a masa por aceleración radial, que ya lo reemplacé como B cuadrado sobre R. Entonces ahora voy a reemplazar esto que despejé en la ecuación 1 en la 2 y voy a obtener el valor de la velocidad que me está pidiendo el ejercicio. Seno sobre coseno es tangente. El radio lo podemos sacar por la relación. Fíjense, tenemos por la relación trigonométrica, tenemos el valor de la hipotenusa, que es 1 metro, tenemos el ángulo, entonces el radio va a ser el cateto opuesto. Entonces me queda que el radio es L por el seno de 30. Con ese valor reemplazamos y obtenemos que la velocidad es 1,7 metros por segundo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Alguna duda? Bueno, y ahora nos pide para calcular el periodo. Nosotros sabíamos de antes que una de las formas de calcular el periodo era a través de la velocidad angular, que es 2pi radianes sobre el periodo. Acuérdense que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Como también conocemos la relación que existe entre la velocidad tangencial y el angular, y ya teníamos la velocidad tangencial del ítem anterior, despejando el angular obtenemos el valor de 3,36 radianes por segundo. Entonces, con ese valor me voy a ir a la ecuación del periodo ya despejado y nos va a dar 1,9 segundos. O sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta este péndulo es de 1,9 segundos. Bueno, esperen que no me deja pasar. Vamos a ir al 33. Acá los primeros ítems del 33 son bastante de cinemática circular. El último ítem sí aplicamos lo que estamos viendo ahora, que es dinámica. Acá, miren esta figura, suponga que dos cuerpos están conectados por una barra de masa despreciable y que están en movimiento circular uniforme, sobre una superficie horizontal sin fricción, como se ve en la figura. Y nos da la masa de los cuerpos, el radio de ambos y la velocidad tangencial de la masa 1, o sea, del cuerpo 1. Esto, háganse cuenta que están mirando estos cuerpos que están girando y ustedes lo están mirando desde arriba, o sea, como que están girando arriba de una mesa y ustedes lo están mirando desde arriba. Les hago esta aclaración porque después cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre van a ver qué fuerzas vamos a tener que escribir. Vamos primero a responder las primeras preguntas. Nos pide la aceleración centrípeta del cuerpo 1. Bueno, a ver, ¿esa cuánto nos debería dar? Hagan la cuenta porque tienen todos los datos. Después la hacemos juntos. El A, el B, el C y el D
los pueden hacer solos, después lo vamos a corroborar, así que les doy un ratito para que los planteen. Con las ecuaciones que conocíamos de antes, la relación que existe entre la aceleración radial, la velocidad tangencial. Cuando alguien tiene algún valor, me lo va diciendo. ¿Del ítem A tienen algún valor? ¿4? Del A. 4 puede ser. Sí, eso está bien. La velocidad angular también la pueden sacar, porque tienen la velocidad del radio. Ahora lo vamos a ir corroborando. Tenemos el el A que da 4 metros por segundo cuadrado. ¿La velocidad angular de los cuerpos es la misma o no? Se están girando juntos. ¿Qué les parece? Si están yendo a la misma par, uno tiene que ir un poco más rápido para que esté más o menos... Bueno, pero ahí la que depende del radio es la tangencial, la velocidad angular. Si giran los dos juntos, están conectados, es la misma. Por eso,
Le pide la velocidad angular de los cuerpos. O sea, usted, obviamente que para sacar la velocidad angular, si van a usar la tangencial del cuerpo 1, van a tener que usar el radio del 1, que es el que ya teníamos. O sea, el angular, por la relación que existe, les va a dar 2 radianes por segundo. Ahora, con esta velocidad angular y el radio de 2, pueden sacar la velocidad tangencial 2, que les pide el ítem C. La velocidad angular por el radio 2. Y ahí obtienen la velocidad tangencial del ítem del cuerpo 2. Y después les pide la aceleración radial de 2, centrípeta normal. Entonces ahora ya como tengo la velocidad tangencial, puedo sacar su aceleración. 1 metro al cuadrado dividido 0,5. Y nos va a dar 2 metros por segundo cuadrado. Entonces yo ahora tengo la aceleración radial de cada cuerpo. Y ahora sí, en el ítem D, nos pide las tensiones de la barra. Fíjense el diagrama de cuerpo libre, y yo les anoté, no se consideran las fuerzas peso y normal, ya que actúan en un plano perpendicular a la superficie de la mesa. O sea, ustedes están mirando desde arriba cómo gira esto, entonces en su eje Y van a tener las tensiones. Perpendicular a la mesa van a tener el peso y la normal, una hacia abajo y una hacia arriba. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo, profe? O sea, ustedes están mirando desde arriba de la mesa cómo gira esto, porque está girando horizontalmente arriba de una mesa. Entonces, si yo tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, el peso y la normal van a actuar, si lo estoy mirando desde arriba, está apoyado para abajo de la mesa y para arriba de la mesa. O sea, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba, pero perpendicular a la mesa. O sea, si yo lo tuviera que dibujar acá en la compu, me tendría que salir para adelante de mi compu, la normal, y el peso tendría que ir para atrás de la compu. Yo lo que tengo que analizar en el eje, en este caso, porque me pide las tensiones de la barra y la dirección en la que se está... O sea, que tengo que tener en cuenta la aceleración centrípeta hacia el centro de la trayectoria, por lo que a mí me importan las fuerzas que actúan en ese eje, digamos. Porque el peso y la normal me actuarían, por ejemplo, en el eje Z. Por eso no las estoy dibujando. O sea, no es que esto está girando verticalmente, está girando arriba de una mesa y lo estoy mirando yo desde arriba. Como una foto de la mesa esto. Entonces, el peso iría para allá atrás, o sea, para abajo, si lo miro desde arriba de la mesa, y la normal para arriba. Pero no lo estoy mirando de costado como los que graficamos antes. ¿Se puede ver? Imaginen que tengo... ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahora sí, para sacar las tensiones voy a plantear para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Para el cuerpo 1 tengo la tensión 1 igual la masa por aceleración radial. Que tengo todos los datos, porque los calculamos antes, la aceleración y la masa es dato. Y para el cuerpo 2 tengo T2 menos T1. T1 la resolví antes, así que voy a despejar T2, paso sumando T1. Reemplazo la aceleración radial 2, que obtuvimos en el ítem anterior, y la masa de 2. Y ahí obtenemos el valor de la tensión 2. Sí, como que la mayoría de este era como más de cinemática. Vamos a ir al 35. Un coche de 1,20 por 10 a la 3 kilogramos pasa por encima de un montículo en una carretera, teniendo el montículo la forma de un arco de circunferencia de radio 120 metros, como se muestra en la figura 328. Se puede tratar el vehículo como partícula. ¿Qué fuerza vertical ejerce la carretera sobre el coche cuando el coche pasa por el punto más alto del montículo si el coche se desplaza con una rapidez de 15 metros por segundo? ¿Qué me está pidiendo el ítem A? ¿Qué tipo de fuerza? Normal. La normal, muy bien. ¿Y qué fuerzas actúan sobre el coche en ese punto de la carretera? El peso.
El peso, muy bien, y la normal, que es lo que nos está pidiendo. Perfecto. Entonces, peso y normal, fíjense que de vuelta siempre dibujamos la componente de la aceleración, en este caso es radial, hacia el centro de la circunferencia, por lo que tomo mi sentido positivo en la misma dirección que tengo la aceleración. Entonces voy a escribir sumatoria de fuerza en el eje Y igual a masa por aceleración radial. ¿Qué tengo en el eje Y? Peso menos normal. O sea, leo el diagrama de cuerpo libre, tengo peso menos normal. Igual a masa por, ya reemplacé la aceleración radial por B cuadrado sobre R. Y ahora acá tengo todo dato, o sea, tengo que despejar la normal. Porque tengo la masa, bueno, la gravedad es dato, y la velocidad es 15. Y el radio me lo daba también. 120. Entonces, despejamos la normal. Acá saqué factor común la masa, pero bueno, eso no hace falta. Y nos da que el valor de la normal es 9,51 por 10 a la 3 newton. Lo más importante acá es que puedan dibujar bien el diagrama de cuerpo libre y después trasladarlo a las ecuaciones. El B nos dice, la rapidez máxima, ¿cuál es la rapidez máxima que el coche puede alcanzar cuando pasa por dicho punto más alto antes de perder contacto con la carretera? ¿Cuál sería la situación límite para que pierda contacto con la carretera? ¿Qué les parece? ¿O qué fuerza tendríamos que anular para que pierda contacto? El peso no. En el peso va a estar siempre, porque es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. O sea, la definición de normal es la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo. Si la normal vale 0, ¿el cuerpo está en contacto con la superficie? No. No. Entonces, la situación límite nuestra sería, si la normal vale 0, ahí voy a obtener la máxima velocidad a la que podría ir el auto, porque a partir de esa velocidad ya pierde contacto con la carretera. O sea, la velocidad que nos va a dar va a ser ya cuando pierde contacto. Debería ser menor a la que nos da. Entonces, la situación límite en la cual el auto pierde contacto es que la fuerza normal se anula. Entonces, planteamos lo mismo, solamente que vamos a tener solamente el peso en las fuerzas que actúan sobre el auto, suponiendo que ya está en el aire, ¿no? Las masas acá las puedo anular. Y lo que voy a hacer es despejar la velocidad para calcular su valor. G por R, después saco la raíz, 34,3 metros por segundo. O sea que la velocidad máxima tiene que ser menor a eso, porque ya a partir de esa velocidad el auto pierde contacto. ¿Dudas hasta ahora? No. Bueno, vamos al 37. Un carrito de 2 kilogramos se mueve en un círculo vertical dentro de un cilindro hueco de 5 metros de radio y nos da las velocidades en cada punto. Nos pide la fuerza normal ejercida sobre el coche por las paredes del cilindro en los puntos A, B, C y D. En el punto A, ¿cómo dibujamos la fuerza normal? ¿En qué dirección? Para arriba. Para arriba, muy bien. O sea que para el punto A voy a tener el peso hacia abajo y la normal para arriba. Para el punto B, ¿cómo sería la normal perpendicular a la superficie en el punto de apoyo en B? Para la izquierda. Para la izquierda. Y el peso hacia abajo. En el C, voy a dibujar el peso hacia abajo y la normal. En diagonal para el centro. Claro, o sea, con esta inclinación. Así, ahora se las voy a mostrar igual. Y en el punto D, ¿cómo dibujo la normal? Para abajo, con el peso. Para abajo, perfecto. Acá vamos a ir analizando por punto y al lado de cada diagrama de cuerpo libre les voy dibujando la componente
aceleración, en este caso es la radial, hacia el centro de la trayectoria. Entonces, para el punto A tenemos normal y peso. O sea que me va a quedar la sumatoria de fuerza en el eje Y, que es donde tengo la aceleración, normal menos peso, igual la masa por la aceleración radial. Así que tengo todos los datos menos la normal, voy a despejar el valor de la normal. 198 newton. En el punto B me dijeron que era hacia el centro de la trayectoria, hacia la izquierda, así que voy a tener la normal, el sentido donde tengo la aceleración, y el peso hacia abajo. Entonces la sumatoria de fuerza en el eje X igual la masa por aceleración radial, ¿a qué voy a igualar, digamos, la sumatoria de fuerzas? ¿O cuál es la fuerza neta que actúa ahí? Leyendo el diagrama, o sea, lo que les parezca. ¿La normal? La normal, muy bien. Entonces, leo el diagrama, tengo la normal igual la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y ahí obtenemos el valor de la normal en el punto B. En C, lo que voy a tener que hacer es, tenemos la normal, bueno, acá la normal idealmente siempre hay que dibujarla desde el centro, para el sentido que se está moviendo. Esto está hecho así para que no se nos superponga acá. El peso hacia abajo, y acá tengo que descomponerla al peso en el eje X y en el eje Y. Entonces, como tengo el ángulo beta acá, semejanzas, este va a ser el ángulo beta. Entonces tengo en el eje donde está la aceleración, la normal más la componente en X del peso. Y o la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Calcúlenme cuánto le da la normal en el punto D. Acá tienen todos los datos por las dudas. Profe, ¿puede ser 15,6? 15,6, me parece que sí. A ver. Voy a ver. 20,4. Pará. A ver, tenemos en el eje Y, o sea, donde vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, el peso más la normal. No sé si habrás anotado, pues está cerca el valor. Si habrás anotado mal algún decimal o te habrás comido algo al cuadrado. Me olvidé hacer el cuadrado. Ahí corroboren que les dé 20,4. Acá tenemos normal más peso, igual a la masa por la aceleración radial, y pasamos el término de peso restando para el otro lado. Fíjense que acá la situación límite, si la normal es 0, el autito se cae. O sea, les pueden preguntar cuál es la mínima velocidad o la máxima velocidad a la que puede ir el autito. Cuando la normal es 0, ¿se cae, profe? Claro, si la normal acá es 0, se va a caer, porque pierde contacto.
Entonces, una situación límite sería, si esto es 0, fíjense cuánto les da la velocidad. Ahí. A ver, yo lo voy haciendo mientras también. Para... A mí me da 7. Sí, a mí también. O sea, en este caso, a ver, fíjense, el autito tiene que llegar a dar la vuelta. Acá pasaría al revés que en el anterior, porque si el autito va a menos de 7, se va a caer. O sea que acá la situación límite para que pierda contacto es que la velocidad tiene que ser mayor o igual mayor a 7. Si vale 7 para abajo, el auto pierde contacto. Va a caer. Va a caer por su propio peso, ¿sí? Tiene que tener una velocidad mínima para que pueda dar la vuelta. Y profe, ¿cómo te quedó la fórmula para cuando es 0? Cuando la velocidad, si la normal es 0, Sí. me quedó G por R, porque o sea, este término me olvido. Las masas se me van a ir. Entonces me queda, este R lo paso multiplicando, G por R, y después le saco la raíz. Porque esto les quedaría así. O sea, de este término me olvido. Entonces, acá me queda, en este está más, en este está más, así que se va. Este lo paso multiplicando. Allá. Me queda G por R y después este lo pasan como raíz. Fíjense que a todos les dé 7, como para. Sí, profe. Buenísimo. Bueno. ¿Paso al siguiente o quieren que reveamos algo? No, sí, profe. Bueno. Vamos con el 38. Calcula el ángulo del peralte de una carretera en una curva de radio 150 metros para que un camión de 15.000 newton, fíjense que ahí nos da el peso, porque está en newton, pueda girar con una rapidez de 72 kilómetros por hora sobre un pavimento cubierto de escarcha, por lo que se considera roce nulo. Bien. No sé si tienen el dibujito, pero esto sería, o sea, está girando sobre este peralte con un determinado ángulo. La aceleración está dirigida hacia el centro de esta circunferencia, que está dando la vuelta, y tengo para el cuerpo el peso y la normal perpendicular a la superficie. Fíjense que en este caso yo roté, o sea, el eje lo dejé en el eje X, o sea que tengo que calcular, la normal la tengo que descomponer en el eje X y en el eje Y. Acá voy a tener que plantear poner la sumatoria de fuerzas para el eje Y y para el eje X, porque tengo dos incógnitas. Entonces tengo que determinar el valor del ángulo. Para el eje Y, la sumatoria de fuerza en el eje Y es la componente ni de la normal menos el peso. Entonces me va a quedar una ecuación con dos incógnitas, la que la incógnita es la normal y el ángulo del peralte. Despejo la normal de acá. Para el eje X, ¿qué fuerza tengo en el eje X? La componente en X de la normal igual a la masa por la aceleración radial. Entonces ahora voy a reemplazar lo que despejé acá en la ecuación 1, vamos a llamarla, en la 2. Y ahora la trabajamos algebraicamente. La masa se me va con la masa, seno sobre coseno es tangente, entonces me queda G por tangente igual a B cuadrado sobre R. Entonces, despejo, la G la paso dividiendo, saco el arco tangente, o sea, reemplazo los valores, saco el arco tangente para obtener el valor del ángulo.
y nos da 15,2 grados. Ay, paren. Esta presentación terminó acá, ahora les quiero mostrar la otra. ¿Dudas? De mi No. parte Bueno. Paren que les quiero presentar algo que quedó. La guía de resoluciones, porque hay algunas que no tengo el power, pero quiero que la vean. ¿Ustedes llegaron a hacer alguno como para preguntarme consulta o todavía no se pudieron sentar con esta guía? Yo no. Están con muchos parciales ahora, ¿eh? Sí, tenemos un montón ahora, profe. Bueno, si pueden, traten del fin de, o en algún momento, sentarse con la guía y ver para la semana que viene, así hacemos consulta de esta guía, cosa de que les quede cerrada. Después de esto vamos a arrancar con el trabajo y energía. Que creo que ayer arrancaron en teoría, por lo que tengo entendido. Sí. Sí, profe. Igual tranquilos con esta, que todavía, bueno, esto los habían visto con Rosana, esperen que les quiero mostrar. Este el 16 ni lo hagan. Del 17, no me acuerdo, no sé si lo vieron con ella, ¿se los mostró? me parece que no. O sea, lo que quiero que vean de este ejercicio, el ítem A y el ítem B sin fuerza de rosa, el ítem C le agregaron fuerza de rozamiento. Pero lo distinto por ahí es que lo que tienen que tener en cuenta, que el cuerpo A y el cuerpo B ven que están apoyados. Entonces, B hace una fuerza sobre A y luego A hace una fuerza sobre B. Acá está dibujada como FC. Para el cuerpo A, ustedes tienen normal peso, esa fuerza que se aplica, que está dibujada hacia la derecha, y la fuerza que está dibujada como fuerza C, que es la fuerza que hace B sobre A. Y para el cuerpo B tiene la normal de B el peso y en el eje horizontal la fuerza que hace A sobre B, que estas dos son un par de acción-reacción. Entonces, eso por ahí es lo que tienen que tener en cuenta. Si quieren, sáquenle foto a este para después corroborarlo cuando lo plantean, pero lo distinto a lo que estuvimos trabajando, por ahí es eso, cuando uno está apoyado sobre el otro, tener en cuenta esa fuerza que también está. Y este era el otro que les quería decir, esto de que no mecanicen, que la normal es igual al peso, o la componente ni el peso, porque pasan a veces estas cosas. Para el cuerpo A, que es el que está arriba, no hay mucho problema, porque tenemos la normal de A, el peso de hacia abajo, la fuerza de fricción, porque el enunciado después leerlo tranquilos, pero hay una fuerza de fricción entre A y B, y otra que tiene B con la superficie. Entonces, tengo una fuerza de fricción, la tensión, bueno, la normal y el peso. Ahora, para el cuerpo B, yo tengo en el eje X, bueno, esta fuerza que está dibujada acá, en el sentido donde se está moviendo, la fuerza de roce que hace B con la superficie y la fuerza de roce que hace B con A. Opuestas al movimiento. Ahora, en el eje Y tengo el peso de B, la normal de B, o sea, la fuerza que hace la superficie con B, y también tengo la fuerza que me hace A con B. Que fíjense que está dibujada acá como normal A', que sería el par de acción-reacción con esta. Entonces, cuando ustedes escriban la sumatoria de fuerza en el eje Y para B, tienen que tener en cuenta todo esto, para después poder calcular la fuerza de roce. Porque la fuerza de roce es mu por la normal. Entonces, eso por ahí es lo distinto de este ejercicio comparado con los otros. Sí, que hay que tener en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Le podrían sacar foto? Sí. Sí, ya está. Bueno, vieron que la mayoría de los pares les pide que verifiquen o que lleguen a tal resultado, como que les da la respuesta y la mayoría son en letras.
O sea, todo con letras. Acá es lo mismo de siempre, tienen que llegar a toda esta ecuación, pero planteando el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo M, una fuerza que va hacia la derecha, o sea, en el sentido que se está moviendo el cuerpo, hacia la izquierda va a tener la fuerza de roce y el peso, la componente en X del peso, y en el eje Y la normal y la componente en Y del peso. Entonces ahí van a trabajar la ecuación con los dos ejes, o sea, la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, y en el eje X igual a masa por aceleración, que es el eje donde se está moviendo el cuerpo, y ahí van a obtener esto que les dice que verifiquen que la aceleración es igual a ese valor. A veces cuando no pueden llegar a verificar el valor, puede ser que hayan tomado los signos quizás al revés. Y del 21, los que les quería mostrar, la primera parte es igual a todo, a los que estuvimos viendo, las fuerzas que actúan, acá no está dibujado el diagrama de cuerpo libre del cuerpo M, pero a ver, ¿qué fuerzas actúan sobre M? Normal y peso. Y tiene rozamiento. Y la fuerza de roce. Entonces, en el eje X van a tener la componente en X del peso menos la fuerza de roce. Y ahí van a poder sacar la aceleración. Después viene una parte que mezcla cinemática lineal y cinemática con tiro oblicuo. Primero les pide la longitud del plano si el bloque llega al extremo inferior con una rapidez de 5 metros por segundo. El enunciado les dice que parte del reposo. Entonces, la velocidad inicial acá es 0. Cuando termina de recorrer el plano es 5. Tengo la aceleración, entonces con la ecuación que habíamos visto en cinemática, podemos calcular la longitud del plano a partir de la velocidad final e inicial y la aceleración que obtuvimos antes. Eso el ítem B. El C les pide el tiempo total que tarda en recorrer todo el plano y que llega al piso. Entonces, que tenemos que hacer? Dividirlo en dos etapas. Una, el tiempo que tarda en recorrer el plano, que lo puedo calcular a partir de la ecuación de velocidad en función del tiempo de cinemática. Siempre que les pida tiempo o desplazamiento o distancia, van a tener que irse a una de esas ecuaciones. Velocidad inicial 0, velocidad final, que es cuando llega al final del plano, es 5. Entonces despejamos el tiempo y obtenemos el tiempo que tarda en recorrer todo el plano. Ahora, para la parte del tiro oblicuo, tengo que esa velocidad final en el plano va a ser la velocidad inicial con la que sale en el tiro oblicuo. Entonces, como tiene ese ángulo de inclinación, pueden sacar la componente en Y y la componente en X de la velocidad inicial cuando empieza esa caída. Y como nosotros sabemos que la velocidad en X es constante cuando empieza a caer, o sea que ahí la aceleración es nula, podemos usar la ecuación de X en función del tiempo, y nosotros sabemos por el dibujito que el alcance que tiene en X es 1 metro, o sea, desde que sale el plano y cae, recorre acá 1 metro. Entonces tenemos el alcance, tenemos la velocidad en X y podemos sacar el tiempo. Cuando obtengo ese tiempo, que es el que tarda en caer, lo sumo con el anterior. Suman los dos tiempos, les tiene que dar unos 53. Y el último ítem les pide la altura de la mesa, entonces ahí se van a tener que ir a la ecuación de posición en el eje Y, en función del tiempo. Como me pide la altura de la mesa, yo hago mi sistema de referencia que el piso es 0, entonces la posición final va a ser 0 en el eje Y, la posición inicial es mi incógnita, menos la velocidad inicial por t, fíjense que el menos es porque la velocidad está ahí dirigida hacia abajo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo que uso es el tiempo que desde que sale del plano y cae al piso, no el total, ¿sí? Y ahí se obtiene la altura de la mesa. Fíjense que este arranca con dinámica, pero les mezclan todos los temas. Bueno, el 22 tiene una fuerza que se aplica con un determinado ángulo, entonces la tengo que descomponer en el eje X y en el eje Y. Y primero les di que indique si se mueve sobre la superficie. Tienen un coeficiente de rozamiento estático y otro cinético. Entonces, para ver si se mueve sobre la superficie, bueno, primero calculé la
se calcula la normal para poder sacar la fuerza de roce estática y cinética. Fíjense que va a ser 100 por 0,5 la cinética y 100 por 0,7 la estática. Siempre la estática es mayor. A ver, para ver si se empieza a mover, ¿qué tengo que hacer? Planteo la sumatoria de fuerza en el eje X, que ¿qué tengo? La componente en X de esta fuerza que estoy aplicando menos la fuerza de roce. Entonces, si esa resta me da mayor a 0, indica que se está moviendo. Si me daría 0, no, queda quieto. O sea, como que tendrían que ser iguales. Tendría que ser igual la componente en X de la fuerza y la fuerza de roce. Tendrían que ser iguales y ahí el bloque este me quedaría quieto. Y es bueno, después les pide la aceleración que la pueden sacar ya planteando la sumatoria de fuerza en el eje X y viendo el diagrama de cuerpo libre, siendo que en X tiene nada más la componente en X de la fuerza menos la fuerza de roce. Acá uso el estático porque es para ver si se empieza a mover, en el otro ya uso el cinético porque me pide la aceleración del mismo, cuando ya se está moviendo. El 23 ya lo vieron. Bueno, el 24 también tienen que definir esto. O sea, perdón, tienen que verificar que la fuerza vale esto. No, parece muy largo porque es todo con letras, pero acá hay un error. Esto es más A por A, chicos. Por las dudas, si le sacan foto. El 25 lo vimos hoy. El 26 pasa lo mismo que les dije en el anterior. Tienen esa fuerza de contacto que hace un cuerpo sobre el otro. Y también hay una fuerza de roce, porque esta fuerza de roce entre los dos, para evitar que se caiga. Bueno, este también es similar al que les dije antes. La única diferencia es que acá los dos cuerpos están agarrados a una tensión, a una cuerda. De vuelta acá pasa lo mismo con la sumatoria de fuerza en el eje Y para el cuerpo B. O sea, tengo que tener en cuenta el peso, la normal de B, que es la fuerza que hace la superficie sobre B, y también la fuerza que hace A sobre B. Este también tienen un cuerpo sobre el otro. Este sí también sáquenle fotos si quieren para después comparar, porque es medio largo la parte matemática, porque les pide tienen que verificar que el coeficiente vale 0,45. Pero lo que tienen que hacer prolijo acá es en dibujar bien las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Acá pasa lo mismo que en el anterior, porque tengo un cuerpo arriba de otro. Entonces no se pueden olvidar de esa normal. Este también, y creo que después arrancan los de circular, sí. Este también tienen que verificar que la aceleración vale esto. Sí, la mayoría de los pares les da el resultado. Tienen que verificar tal valor. Así que bueno. Antes de los de circular, ¿quieren ver alguno en particular? O, no? Bueno, si nos llegaron a ver, por ahí mejor que los puedan ver para la semana que viene, así. Esperen que les dejo de compartir. Así pueden traer las consultas. Yo el Power de hoy igual se lo subo